La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre el pequeño cementerio de San Jerónimo del Valle. Entre las lápidas cubiertas de musgo, un ataúd de madera tosca descendía lentamente hacia la tierra húmeda. Isadora Blanco de Mendoza permanecía inmóvil, su figura envuelta en un velo negro que contrastaba violentamente con la palidez fantasmal de su piel y el blanco luminoso de su cabello. Sus ojos, del color de las perlas bajo la lluvia, miraban fijamente el agujero que tragaba a Tomás, su único refugio en un mundo cruel. A su alrededor, los aldeanos mantenían una distancia prudente, como si la muerte misma pudiera contagiarse a través de su presencia. Doña Remedios Valdemar, matriarca temida del pueblo, se santiguaba repetidamente mientras susurraba con veneno apenas contenido. La bruja Albina lo mató. El pobre Tomás aceptó al demonio en su cama y pagó el precio. ¿Te está emocionando esta historia? Quédate con nosotros y suscríbete. Los murmullos crecieron como enjambre de avispas. Padre Sebastián Cortés levantó su crucifijo con manos temblorosas. Hermanos, recordemos que incluso las criaturas más extrañas son obra del Señor, aunque a veces su voluntad resulte inescrutable. Sus palabras, lejos de defender, sembraban más dudas. 3 niños pequeños se aferraban a las faldas negras de su madre. Mateo, de 7 años, con el mismo cabello blanco que ella. Lucía, de 5, con ojos rojizos que brillaban de llanto, y Gabriel, apenas 3 años, quien no comprendía por qué su padre dormía en aquella caja oscura. Cuando la última palada de tierra cayó sobre Tomás, Isadora sintió algo quebrarse en su pecho. Recordó el día que lo conoció, un joven campesino de manos callosas y corazón inmenso que la defendió cuando unos muchachos le arrojaban piedras en la plaza. ¡Basta! ¿No veis que es solo una mujer? Tomás se había interpuesto, recibiendo las piedras en su lugar. Ese día, Isadora conoció el amor. Ahora, ese amor yacía bajo tierra fría. Gonzalo Mendoza, hermano de Tomás y tan diferente a él como la luz de la sombra, avanzó con pasos decididos. Su rostro tenía la dureza del hierro. Isadora, debemos hablar sobre las tierras. Tomás era mi hermano. Pero tú no puedes quedarte aquí. Una mujer como tú no merece estas tierras. Los hombres del pueblo lo decidirán. Isadora alzó la vista. Por un momento, sus ojos pálidos brillaron con furia contenida. Tomás me dejó esta casa. Tengo 3 hijos que alimentar. Esos niños. Gonzalo miró a los pequeños albinos con desprecio. Llevan la marca del mal. El pueblo no los quiere aquí. Esa noche, 5 hombres llegaron con antorchas. Arrancaron el retrato de boda de la pared y lo rasgaron frente a Isadora. Gonzalo pisoteó los documentos de propiedad que Tomás había firmado. Esto ya no tiene valor. Tienes hasta mañana al amanecer. Si sigues aquí, será peor para ti y para esas criaturas. Cuando partieron, Mateo abrazó a su madre. Mamá, ¿por qué nos odian? Isadora no tenía respuestas, solo lágrimas silenciosas y la alianza de Tomás que guardó junto a su corazón. Al alba, con 3 bultos pequeños a cuestas y seguida por sus hijos descalzos, Isadora abandonó la única casa que había conocido como hogar. Los aldeanos salieron a verla partir. Algunos arrojaron tierra a su paso, otros simplemente miraron en silencio, con esa cobardía que disfraza la culpa de indiferencia. Doña Remedios, desde su ventana, observó la procesión. Por un instante, su rostro se contrajo en una mueca extraña, como si un recuerdo doloroso atravesara su corazón de piedra. La montaña se alzaba implacable contra el cielo gris. Isadora caminaba con Gabriel en brazos. El niño ardía en fiebre. Mateo intentaba ser valiente, pero sus piernas pequeñas temblaban de cansancio. Lucía lloraba en silencio, mordiéndose los labios hasta sangrar. La nieve comenzó a caer como sábanas blancas que cubrían el mundo. «Mamá, tengo frío», susurró Gabriel con voz débil. Isadora lo apretó contra su pecho.
compartiendo el poco calor que le quedaba. Cuando la luz del día comenzaba a morir, divisaron una estructura oscura entre los pinos, una choza abandonada, con paredes agrietadas y techo parcialmente derrumbado. No era un hogar, era apenas un refugio contra la muerte inmediata. Dentro, el suelo de tierra estaba húmedo y olía a abandono. Isadora reunió ramas secas con manos temblorosas y encendió una pequeña hoguera. Las llamas danzaron débilmente, pero se negaban a apagarse incluso cuando el viento aullaba a través de los agujeros en las paredes. Mateo salió con su estilingue improvisado, intentando cazar algo, lo que fuera. Regresó con las manos vacías y lágrimas de vergüenza. «Perdón, mamá, no pude. Eres valiente, mi amor. Eso vale más que cualquier presa». Isadora lo abrazó, aunque su propio estómago rugía de hambre. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros, Isadora cantó en voz baja las nanas que su propia madre le había negado. Su voz, dulce y quebrada, flotaba en la oscuridad como oración. 3 días después, cuando Gabriel deliraba de fiebre y Lucía apenas podía abrir los ojos, apareció una figura encorvada en la puerta. Amparo, la curandera exiliada, una anciana de rostro surcado por arrugas profundas y ojos todavía vivos. «También a mí me expulsaron, niña», dijo dejando un saco con hierbas y un cuenco de caldo. «Cuando una mujer sabe demasiado, asusta. Cuando una mujer es diferente, aterroriza». Isadora tomó las manos arrugadas de Amparo y lloró por primera vez desde el funeral. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. No estaba completamente sola. Mientras alimentaba a Gabriel con el caldo caliente, Lucía señaló hacia la ventana rota. «Mira, mamá». Una corza blanca, hermosa e imposible, los observaba desde el claro del bosque. Sus ojos parecían comprender. Cuando Isadora parpadeó, el animal había desaparecido como visión de sueño. Aquella noche, Mateo encontró semillas dispersas en el suelo de la choza. Sin que nadie se lo pidiera, las plantó en la tierra alrededor de la cabaña. «Papá decía que la tierra siempre devuelve lo que le das», explicó el niño. En el pueblo, doña Remedios esparcía su veneno. La bruja huyó con el demonio a las montañas. Seguramente ya habrá sacrificado a esos pobres niños en rituales oscuros. Pero en la montaña, bajo el techo roto de una choza olvidada, una madre alimentaba una hoguera que se negaba a morir, y 3 niños descubrían que el amor puede ser más fuerte que el invierno. Las semanas se convirtieron en un borrón de sufrimiento. El hambre era un animal vivo que rollía el estómago. La nieve no cesaba. Pero cada mañana, Isadora despertaba y encontraba razones para continuar en los rostros de sus hijos. Mateo descubrió algo extraño: huellas alrededor de la cabaña, huellas de lobos, de ciervos, de criaturas del bosque, y cada pocos días aparecía una liebre muerta, un pez congelado como ofrendas dejadas por manos invisibles. «Los animales nos protegen, mamá», decía Mateo con ojos maravillados. Cuando Lucía enfermó gravemente, con la piel ardiendo y los labios azules, Isadora tomó la decisión más peligrosa: descender al pueblo disfrazada con un chal oscuro, buscando ayuda. La reconocieron de inmediato. Las mujeres escupieron a su paso, los hombres la empujaron. «Fuera, bruja, traes la desgracia». Diego Alarcón, el médico recién llegado de Madrid, presenció la escena desde la puerta de su consulta. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en horror. Intentó intervenir, pero Padre Sebastián lo detuvo. «Doctor, quien socorra a esa mujer será excomulgado. Es decisión del pueblo». Diego apretó los puños, pero cayó. Isadora regresó a la montaña con las manos vacías y el corazón roto. Esa noche, mientras Lucía luchaba entre la vida y la muerte, Isadora oró como nunca antes. «No te pido por mí, te pido por ellos. Son inocentes». Al amanecer, Lucía abrió los ojos. La fiebre había cedido, pero afuera
Algo imposible había ocurrido. Alrededor de la choza, en pleno invierno andaluz, flores blancas brotaban de la tierra helada. Rosas silvestres, jazmines, lirios pálidos que no deberían existir en esa estación. Amparo, al verlo, se santiguó. «Niña, esto no es natural, o es un milagro, o es qué», preguntó Isadora. «Algo que la gente temerá aún más». Tenía razón. Un pastor que buscaba ovejas perdidas descubrió el jardín imposible. Corrió al pueblo gritando. Doña Remedios organizó una reunión urgente. «¡Es magia negra! La bruja está invocando fuerzas oscuras. Debemos quemar esa choza antes de que maldiga todo el valle». Gonzalo, siempre oportunista, azuzó el miedo. «Mi hermano murió por esa mujer. ¿Esperaremos a que mate a más inocentes?». Las antorchas se encendieron nuevamente. Esta vez, no solo para expulsar, esta vez para destruir. La noche cayó como telón negro sobre la montaña. 20 hombres, liderados por Gonzalo y bendecidos por las palabras ambiguas de Padre Sebastián, ascendieron con antorchas y odio. Diego Alarcón, atormentado por su propia cobardía días atrás, cabalgó antes que ellos. Llegó jadeante a la choza. «¡Isadora! ¡Vienen a quemarte! ¡Debes huir!». Ella lo miró desde la puerta, con sus 3 hijos detrás, y negó con la cabeza. «No tengo más a dónde ir, doctor. Si he de morir, será de pie». Los hombres llegaron como jauría, rodearon la cabaña. Gonzalo gritó: «¡Sal, bruja! Es hora de que pagues por tus maleficios». Isadora salió. Sus hijos la seguían como polluelos. Mateo recogió piedras del suelo, listo para defender a su madre. Gabriel lloraba abrazado a su pierna. Lucía, con voz clara y aguda, comenzó a rezar el Padre Nuestro. «¿Qué crimen he cometido?», preguntó Isadora. «Ser diferente, amar a mi esposo, proteger a mis hijos». «Haces florecer la tierra en invierno, invocas demonios», gritó doña Remedios. «Yo no invoco nada, solo he plantado semillas y rezado. Si Dios hace brotar flores, ¿es culpa mía?». En ese momento el cielo se rasgó. Un trueno ensordecedor sacudió la montaña. La lluvia cayó violenta, torrencial, apagando las antorchas. Un rayo partió un roble cercano con chasquido terrible. Los hombres retrocedieron aterrorizados, pero doña Remedios se quedó paralizada, mirando el rostro de Isadora bajo la lluvia. En ese instante vio otro rostro, el de una niña albina que había muerto hacía 40 años. Su propia hija, la hija que había abandonado por vergüenza. «¡No!», susurró Remedios y cayó de rodillas. Diego se interpuso entre la turba y la familia. «¡Basta! Como médico oficial, declaro a esta mujer y sus hijos bajo protección sanitaria. Quien los toque responderá ante las autoridades de Granada». Padre Sebastián, temblando bajo la lluvia, dejó caer su crucifijo al barro. La mirada de Isadora lo atravesó como espada. «¿Es esto lo que enseña su Dios, Padre? Quemar a los inocentes». El silencio fue su única respuesta. Los hombres se dispersaron lentamente, avergonzados pero sin admitirlo. Gonzalo escupió hacia Isadora. «Esto no ha terminado». Cuando partieron, Diego se quitó su capa y la colocó sobre los hombros de Isadora. «Lo siento, debí haberlo hecho antes». Isadora asintió en silencio. Mateo la abrazó. Lucía sonrió débilmente. Gabriel se durmió en sus brazos, exhausto. Sobre la montaña, la tormenta se calmaba, y entre las grietas de la tierra mojada, las flores blancas seguían creciendo, como testigos silenciosos de que los milagros no necesitan explicación, solo necesitan ser vistos. La luna llena iluminaba el dormitorio de doña Remedios Valdemar como si fuera plata derretida. La anciana despertó empapada en sudor frío, las sábanas enredadas en sus piernas como serpientes. Había soñado otra vez con ella, con Blanca. 40 años atrás, Remedios había sido joven y hermosa, casada con un comerciante próspero.
Cuando nació su primera hija con la piel de alabastro y el cabello como nieve, el horror se apoderó de su corazón. «Es señal del demonio», susurraban las comadronas. Su esposo la miraba con repulsión. «Deshazte de esa cosa», ordenó. Remedios llevó a la niña al bosque una noche de invierno. La dejó envuelta en trapos bajo un árbol. Cuando regresó al amanecer siguiente, atormentada por los remordimientos, la niña había muerto congelada, con los labios azules y una expresión de paz terrible en su pequeño rostro. Nunca se lo contó a nadie, nunca se perdonó, y ahora, viendo a Isadora con sus 3 hijos albinos, cada día era un recordatorio viviente de su pecado. Se levantó temblando y abrió un baúl antiguo. Dentro, perfectamente doblado, estaba el vestido blanco que había tejido para Blanca. Lo presionó contra su rostro y lloró por primera vez en décadas. En la montaña, Isadora enseñaba a sus hijos a leer usando un palo sobre la tierra húmeda. La letra A dibujaba con cuidado, como amor, como ángel. Mateo repetía las letras con concentración feroz. Lucía las copiaba con dedos pequeños y precisos. Gabriel solo quería jugar con el palo, pero su madre lo guiaba con paciencia infinita. Diego visitaba cada semana, trayendo pan, queso, mantas. Sus visitas duraban cada vez más. Observaba a Isadora con una admiración que crecía como hiedra. La forma en que resolvía problemas imposibles, cómo convertía nada en algo, cómo mantenía la esperanza cuando cualquier otra persona habría sucumbido. «Eres extraordinaria», le dijo un día. Ella sonrió tristemente. «Soy solo una mujer haciendo lo que debe hacerse». Amparo llegó una tarde con un sobre sellado con cera roja. Esto estaba entre las cosas de Tomás. «Me lo dio antes de morir. Me hizo prometer que te lo entregaría si algo le pasaba». La carta revelaba un secreto guardado durante años. Tomás era hijo ilegítimo de don Eugenio, el terrateniente más poderoso de la región. Su madre, una sirvienta, había sido expulsada tras quedar embarazada. Tomás creció pobre, sin reconocimiento, pero nunca guardó rencor. «Si algo me sucede», escribía, «asegúrate de que Eugenio sepa que tiene 3 nietos. Que ellos tengan lo que yo nunca tuve, un apellido con honor». Isadora apretó la carta contra su pecho. Sus hijos tenían sangre noble, aunque nadie lo supiera. Pero el destino aún no había terminado de probarla. 2 semanas después, la epidemia llegó. Comenzó con la hija del herrero, fiebre alta, delirios, muerte en 3 días. Luego, el hijo del panadero. Después, la familia completa del posadero. La fiebre tifoidea se extendió como fuego invisible, matando principalmente a los niños. Diego trabajaba sin descanso, pero sus conocimientos médicos resultaban insuficientes. Padre Sebastián organizaba procesiones y rezos, pero los niños seguían muriendo. El pueblo se sumió en terror. Inés, una joven de 16 años embarazada y soltera, fue expulsada de su casa por su padre furioso. «Traes deshonra y ahora peste». Vagó por las calles hasta que alguien le dijo: «Busca a la mujer albina en la montaña. Dicen que tiene poderes». Llegó casi desmayada a la choza. Isadora la recibió sin preguntas. La acostó junto al fuego, le dio caldo caliente. Amparo examinó su vientre. «El bebé viene pronto, demasiado pronto». Durante 3 días y 3 noches, Isadora cuidó a Inés como si fuera su propia hija. Utilizó las hierbas que Amparo le había enseñado: manzanilla para calmar, artemisa para fortalecer, lavanda para purificar. Cuando el bebé nació prematuro pero vivo, Inés lloró de gratitud. «Eres un ángel de verdad». En el pueblo, la epidemia empeoraba. Pero algo extraordinario sucedía. Los 3 hijos de Isadora, a pesar de estar en contacto con enfermos, no contraían la fiebre. Mateo, Lucía y Gabriel permanecían saludables.
jugando entre las flores imposibles que seguían creciendo alrededor de la cabaña. Los aldeanos comenzaban a murmurar: ¿por qué Dios protege a los malditos mientras nuestros hijos inocentes mueren? Gonzalo fue uno de los primeros adultos en enfermar gravemente. En su delirio febril gritaba confesiones terribles: yo lo maté, envenené a Tomás, las tierras debían ser mías, mías. Diego, quien lo atendía, escuchó cada palabra con horror creciente. Cuando Gonzalo empeoró, su esposa desesperada fue a buscar a Isadora. Por favor, sé que te hizo daño, pero por favor. Isadora descendió al pueblo por segunda vez. Los aldeanos abrieron paso en silencio. Entró a la casa de su cuñado, el hombre que había destruido su vida. Gonzalo yacía en su cama, la piel gris, los ojos hundidos. Reconoció a Isadora y gimió: perdóname, perdóname. Ella se arrodilló junto a su cama. Durante un momento largo y tenso, todos esperaron su reacción. Entonces habló, con voz firme pero sin odio: te perdono, Gonzalo, no por ti, sino por mí. El odio solo envenena a quien lo guarda. Giró hacia Diego. Pero debe confesar públicamente. La verdad merece ser dicha. Gonzalo negó débilmente con la cabeza. No puedo. La vergüenza. Entonces muere con tu secreto, dijo Isadora levantándose. Pero sabe que Tomás era mejor hombre inconsciente que tú despierto. Gonzalo murió esa noche, amargo y solo. Padre Sebastián, quien había presenciado la escena del perdón, quedó profundamente conmovido. Por primera vez en años, cuestionó su propia fe. Si esta mujer maldita podía perdonar a su enemigo, ¿qué decía eso de él? Que predicaba el perdón, pero practicaba el juicio. Don Eugenio, al leer la carta de Tomás que Diego le entregó, lloró como no lloraba desde niño. Su hijo había tenido un hijo y nunca lo supo, y ahora tenía 3 nietos albinos, extraordinarios, sufriendo en la montaña. Tomó su bastón de patriarca y por primera vez en años salió de su hacienda. Pero esa misma noche, un grupo de aldeanos desesperados decidió que si Isadora podía curar, también podían robar sus secretos. Necesitaban un rehén y eligieron al mayor de sus hijos. Mateo fue arrancado de sus brazos mientras recogía leña. Gritó, pateó, mordió, pero eran 5 hombres contra un niño de 7 años. Cuando Isadora descubrió su ausencia, su grito atravesó la montaña como cuchillo. El terror de una madre es una fuerza de la naturaleza. Isadora descendió al pueblo en pleno día, con Lucía y Gabriel aferrados a sus manos. Su rostro blanco brillaba como la luna en mediodía. Sus ojos, normalmente dulces, ardían con furia celestial. ¿Dónde está mi hijo? Su voz retumbó en la plaza como trueno. Los aldeanos retrocedieron. Nunca la habían visto así. Terrible, magnífica, imparable. Diego y Amparo corrieron a su lado. «Estamos contigo», dijo el médico. Encontraron a Mateo encerrado en el celeiro que había pertenecido a Gonzalo. Estaba golpeado pero vivo, con los ojos desafiantes. «No lloré, mamá», dijo cuando ella lo abrazó. «Como tú me enseñaste». La confrontación en la plaza fue épica. Isadora, rodeada por docenas de aldeanos, no se acobardó. Exigió justicia, exigió respeto, exigió que vieran a sus hijos no como monstruos, sino como niños. Entonces, don Eugenio llegó, anciano, encorvado, pero con voz que aún comandaba autoridad. «Silencio», miró a Isadora largo tiempo. Luego se arrodilló frente a ella. «Perdona a este viejo tonto. Tomás era mi hijo. Estos niños son mi sangre y los protegeré con todo lo que tengo». El pueblo quedó en shock. Doña Remedios, presente entre la multitud, sintió algo quebrarse en su pecho. Avanzó temblando, cayó de rodillas frente a Isadora. Yo también tuve una hija como tú, y la abandoné, y murió». Sus lágrimas caían como lluvia de verano. «Perdóname, perdóname por lo que te hice. Déjame ser la abuela que no pude ser».
Isadora, con lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas, levantó a la anciana y la abrazó. En ese abrazo, 40 años de culpa comenzaron a sanar. Don Eugenio hizo una propuesta formal. Construiría un orfanato en honor a Tomás, donde niños rechazados encontrarían hogar. Isadora lo dirigiría. Tendría tierras, respeto, protección. Pero esa noche, mientras el pueblo celebraba tímidamente la reconciliación, alguien prendió fuego al terreno donde se construiría el orfanato. Las llamas devoraron la madera recién cortada, los planos, la esperanza. Y Padre Sebastián fue visto huyendo del lugar, con ceniza en sus manos y terror en sus ojos. ¿Está removiendo tus sentimientos esta historia? Entonces suscríbete para no perderte lo que viene. El amanecer encontró al Padre Sebastián Cortés encerrado en la sacristía de la iglesia, temblando como hoja al viento. Sus manos, todavía manchadas de hollín, sujetaban un rosario que parecía arder entre sus dedos. Afuera, el pueblo despertaba al horror. El futuro orfanato reducido a cenizas y escombros humeantes. Diego Alarcón fue el primero en atar cabos. Había visto una sotana negra alejándose entre las sombras la noche anterior, pero creyó que era su imaginación. Ahora, examinando las huellas en el barro, siguió el rastro hasta la puerta lateral de la iglesia. Don Eugenio, apoyado en su bastón, llegó con media docena de hombres. «Padre Sebastián», llamó con voz que no admitía evasivas. «Abra esta puerta». El silencio fue su respuesta. «La abriremos por la fuerza si es necesario», advirtió Diego. Finalmente, el pestillo cedió desde dentro. Padre Sebastián apareció en el umbral, demacrado, con ojeras profundas y mirada de animal acorralado. «Ya sé por qué vienen», murmuró. No puedo seguir mintiendo». Lo que siguió fue una confesión que desgarró el tejido moral del pueblo. Sebastián había quemado el orfanato por miedo. Miedo a perder su influencia, su poder sobre las almas ignorantes que controlaba con superstición y amenazas. Durante años había manipulado a los feligreses, inventando pecados donde no los había, sembrando terror para mantenerlos dependientes de su absolución. Pero hay más, continuó con voz quebrada. Hace 20 años yo también tuve una hermana, Carlota. Nació con la piel blanca como la leche y el cabello plateado. Mi padre, un hombre piadoso, me hizo prometer que nunca hablaría de ella. La encerramos en el sótano de nuestra casa. Vivió allí hasta los 12 años, sin ver el sol, sin conocer la vida. Sebastián se llevó las manos al rostro. Cuando murió de tristeza y enfermedad, la enterramos en secreto, sin nombre, sin lápida, como si nunca hubiera existido. El horror en los rostros de los presentes era palpable. Diego sintió náuseas. Don Eugenio golpeó el suelo con su bastón. Usted que predica el amor de Dios». «No hay amor en mí», gritó Sebastián. «Solo culpa y miedo. Cuando vi a Isadora con sus hijos, vi a Carlota, vi mi cobardía reflejada y no pude soportarlo. Prefería que ellos desaparecieran antes que enfrentar lo que hice». El obispo regional fue convocado urgentemente. Llegó 3 días después desde Granada, un hombre austero de mirada penetrante. Escuchó la confesión completa de Sebastián, examinó las evidencias, habló con los testigos. Su veredicto fue implacable. «Padre Sebastián Cortés, usted ha profanado su vocación sagrada. Será relevado de sus funciones inmediatamente y enviado a un monasterio de clausura para penitencia. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque yo tengo muy poca». Antes de partir, encadenado y custodiado, Sebastián pidió ver a Isadora. Ella subió desde la montaña, con sus 3 hijos como siempre a su lado. Se encontraron en la plaza vacía, bajo un cielo que amenazaba lluvia. «No espero tu perdón», dijo Sebastián sin atreverse a mirarla. «Yo no soy quien para darlo o negarlo», respondió Isadora con voz serena. «Pero te diré esto, tu hermana Carlota no te culpa. Los muertos no guardan rencor, solo los vivos».
Vive con tu arrepentimiento, aprende de él y tal vez algún día encuentres paz. Sebastián cayó de rodillas, sollozando. Isadora colocó su mano pálida sobre su cabeza en gesto que parecía bendición. Luego se dio vuelta y se marchó, sin mirar atrás. El nuevo párroco que llegó era joven, educado en Salamanca, con ideas progresistas y corazón genuino. Su primer acto fue anunciar que la iglesia financiaría personalmente la reconstrucción del orfanato. El Evangelio habla de acoger a los marginados, predicó en su primer sermón, no de quemarlos. Pero el destino aún preparaba su prueba más dura. La epidemia, que había cedido brevemente, regresó con furia renovada. Esta vez atacó con violencia siniestra, matando no solo a niños, sino también a adultos. Diego trabajaba hasta el colapso, pero cada día traía más enfermos y menos esperanzas. Sus remedios médicos, sangrías, cataplasmas, quinina, resultaban inútiles. «Necesito ayuda», admitió finalmente ante don Eugenio. «Necesito a Isadora». Cuando le pidieron que descendiera al pueblo para asistir a los enfermos, Isadora dudó. Había sido expulsada, apedreada, casi quemada viva. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? Mateo, con sabiduría más allá de sus años, le dijo: «Papá siempre decía que la bondad no espera reciprocidad, se da porque es lo correcto». Isadora sonrió con lágrimas en los ojos. «Tienes razón, mi amor, tienes toda la razón». Llegó al pueblo con su conocimiento empírico de hierbas medicinales, aprendido de Amparo y de años de necesidad. Preparó infusiones de manzanilla y tomillo, cataplasmas de arcilla y lavanda, caldos nutritivos que fortalecían a los debilitados. Enseñó sobre higiene, ventilación, separación de enfermos. Trabajó junto a Diego día y noche. Él tomaba notas meticulosas de cada método que ella empleaba, fascinado por la efectividad de remedios que la medicina académica despreciaba como superstición campesina. «No es magia», explicaba Isadora mientras molía hierbas. «Es observación. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos si aprendemos a escucharla». Doña Remedios se convirtió en su asistente más devota, como si cuidar a los enfermos junto a Isadora pudiera expiar sus décadas de crueldad. Las dos mujeres trabajaban en silencio, unidas por la culpa compartida y la redención buscada. Inés, recuperada del parto y agradecida, ayudaba con los niños huérfanos temporalmente mientras sus padres se recuperaban. El bebé que Isadora había ayudado a traer al mundo crecía sano y fuerte, un pequeño milagro en medio de la tragedia. Entonces sucedió lo impensable. Lucía enfermó. La niña, que había sobrevivido al invierno, al hambre, a la persecución, cayó víctima de la fiebre. Su temperatura subió peligrosamente. Sus labios se tornaron azules. Sus ojos, normalmente brillantes, se apagaron como velas bajo el viento. Isadora sintió que el mundo se detenía. Había cuidado a decenas de enfermos, había salvado vidas ajenas, pero ahora enfrentaba su mayor terror, perder a su propia hija. Diego le dio quinina, su último frasco. Amparo preparó las infusiones más poderosas, pero Lucía empeoraba hora tras hora. Doña Remedios se instaló junto a la cama de la niña negándose a moverse. Sostenía la manita pálida de Lucía y le cantaba canciones que había cantado a su propia hija 40 años atrás. «No te dejaré ir», susurraba. «Esta vez no, esta vez no». Durante 3 días y 3 noches, Lucía luchó entre la vida y la muerte. Isadora no durmió, no comió, apenas respiraba. Mateo y Gabriel rezaban con fervor infantil, sus voces pequeñas elevándose en la oscuridad. En el pueblo, la noticia se extendió. Las mismas personas que habían apedreado a Isadora ahora encendían velas por Lucía. Los niños que ella había curado dejaban flores silvestres en la puerta de la casa donde yacía enferma. Incluso los más supersticiosos reconocían la injusticia cruel de que quien tanto había dado pudiera perder tanto.
La madrugada del cuarto día, Lucía abrió los ojos. La fiebre había cedido. Su voz, débil pero clara, llamó: «Mamá». Isadora la abrazó con tal intensidad que temió romperla. Lloró lágrimas que eran alegría líquida, alivio puro, gratitud absoluta. Doña Remedios se desplomó exhausta, sonriendo por primera vez en décadas con verdadera paz. Y algo extraordinario sucedió. De los 42 enfermos bajo el cuidado de Isadora, 39 se recuperaron completamente. Solo 3 murieron, ancianos ya débiles, cuyo tiempo había llegado naturalmente. Diego documentó todo meticulosamente en su diario. Hoy he aprendido que la medicina verdadera no está solo en los libros de anatomía, sino en el conocimiento transmitido de generación en generación, en la compasión que sana tanto como cualquier fármaco, y en el amor que se niega a rendirse ante la muerte. Los aldeanos, finalmente y completamente humillados por su propia ignorancia, acudieron en masa a agradecer a Isadora, algunos con palabras, otros solo con lágrimas silenciosas que decían más que cualquier discurso. El orfanato fue reconstruido en tiempo récord. Don Eugenio, con salud deteriorándose rápidamente, supervisó personalmente cada detalle. Quería ver terminado su legado antes de partir. Una tarde dorada de principios de primavera, don Eugenio reunió a todo el pueblo en la plaza. Sentado en una silla bajo el olivo antiguo, con voz temblorosa pero firme, hizo su último acto oficial. «He vivido 80 años», comenzó. «He acumulado tierras, oro, poder, pero la mayor riqueza que poseo son 3 nietos que nunca conocí hasta hace pocos meses. Mateo, Lucía y Gabriel Mendoza». Hizo una pausa dramática. «Son oficialmente reconocidos como mis herederos legítimos. Les dejo 1/3 de mis propiedades. El segundo tercio se destinará al orfanato que llevará el nombre de su padre, Casa Tomás Mendoza. El tercio final se dividirá entre mis otros descendientes». El shock fue absoluto. Isadora intentó protestar, pero el anciano alzó su mano. «No discutas con un moribundo, muchacha. Es mi decisión y mi derecho. Estos niños extraordinarios me han enseñado más sobre el valor humano en 3 meses que todo lo que aprendí en 80 años de vivir rodeado de aduladores». Se volvió hacia Mateo, que observaba con ojos enormes. «Tú, muchacho, tienes el espíritu de tu padre. Cuida a tu madre y a tus hermanos. Estudia, aprende, sé mejor que todos nosotros». Le entregó un anillo con el sello familiar, pesado en la mano pequeña del niño. Don Eugenio murió 3 días después, en paz, rodeado por Isadora y los niños. Sus últimas palabras fueron: «Tomás, perdóname, pero tus hijos vivirán mejor que tú, te lo prometo». El funeral fue el más grande que el pueblo había visto. Pero no fue un funeral triste, fue una celebración de redención, de segundas oportunidades, de legados cumplidos. Una semana después, el orfanato fue inaugurado con fiesta popular. Doña Remedios donó su fortuna personal para equiparlo completamente. Inés fue nombrada maestra, Amparo, enfermera residente. El edificio acogía ya a 15 niños huérfanos o abandonados, sin importar su apariencia o condición. Esa noche, bajo las estrellas andaluzas, Diego finalmente reunió coraje. Encontró a Isadora en el jardín del orfanato, contemplando las flores blancas que ahora crecían abundantemente, ya no como milagro, sino como resultado natural del cuidado y el amor. «Isadora», comenzó torpemente, «yo, durante estos meses, he llegado a admirarte profundamente. No solo tu fuerza o tu sabiduría, sino tu corazón. Sé que es pronto, sé que tal vez no sea apropiado, pero ¿me permitirías cortejarte? ¿Nos permitirías a mí y a ti construir algo juntos?» Ella lo miró largamente. Vio en Diego no a un salvador ni a un héroe, sino a un hombre bueno, imperfecto, que había elegido el lado correcto cuando importaba. «Con una condición», respondió finalmente. «No busco quien me salve,
Ya me salvé a mí misma. Busco un compañero, un igual, alguien que camine a mi lado, no delante ni detrás. Diego sonrió con alivio y alegría. No podría pedirlo de otra manera. Se casaron un mes después, en ceremonia simple pero emotiva. El nuevo párroco ofició con palabras de inclusión y esperanza. Mateo entregó a su madre en matrimonio con orgullo evidente. Lucía esparció pétalos blancos. Gabriel sostuvo los anillos con manos temblorosas de emoción. Doña Remedios lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas de alegría mezcladas con tristeza por todo el tiempo perdido. Pero al final, abrazó a Isadora y susurró: «Gracias por dejarme ser parte de esto, por dejarme ser la abuela que debí ser siempre». La vida parecía finalmente sonreírles. El orfanato prosperaba. Los niños albinos eran tratados con respeto y cariño. Isadora y Diego trabajaban juntos, combinando medicina tradicional y conocimiento empírico. Pero una tarde, mientras celebraban el primer aniversario del orfanato, llegó un mensajero exhausto de una aldea vecina a 2 días de camino. Su noticia estremeció a todos. Otra familia de albinos, padres y 4 hijos, estaba siendo expulsada violentamente. Ya habían quemado su casa. El padre había sido golpeado casi hasta la muerte. Los niños lloraban aterrorizados. Isadora escuchó en silencio. Luego miró a Diego, a Amparo, a Doña Remedios, a todos los que ahora consideraba familia. «Iré», dijo simplemente. «Iremos», corrigió Diego. «Todos iremos», añadió Doña Remedios con determinación. Y así, una caravana extraordinaria partió al amanecer siguiente. No solo Isadora y Diego, sino Amparo, Inés con su bebé, Doña Remedios, el nuevo párroco, varios aldeanos recuperados de la epidemia. Incluso algunos de los niños del orfanato insistieron en acompañarlos. «Queremos que vean», explicó Mateo, «que los diferentes no están solos, nunca más». El viaje fue difícil, pero lleno de propósito. Por el camino, otros se unieron. Un hombre cojo rechazado por su deformidad, una viuda leprosa exiliada, 3 huérfanos de etnia gitana discriminados. La caravana creció hasta ser 30 personas, cada una llevando cicatrices de rechazo, pero también semillas de esperanza. Llegaron a la aldea hostil al atardecer del tercer día. La familia albina estaba refugiada en un establo, aterrorizados y hambrientos. Los aldeanos los rodeaban con antorchas, preparándose para el ataque final. Entonces apareció la caravana. Isadora caminó al frente, sus hijos a sus lados, su comunidad detrás. Se plantó entre la turba y la familia perseguida. Su voz, clara y firme, atravesó el crepúsculo. «¡Alto!». El silencio cayó como manto pesado. «Hace un año», continuó Isadora, «yo estaba donde ellos están ahora, expulsada, casada, condenada por ser diferente. Mis hijos lloraban de hambre y frío, mientras personas como ustedes nos tiraban piedras». Su mirada recorrió los rostros hostiles. Pero algo extraordinario sucedió. Algunas personas, solo algunas al principio, eligieron ver más allá del miedo. Eligieron la compasión sobre la superstición. Y descubrieron que los diferentes no son malditos, son simplemente humanos. Diego avanzó. «Soy médico. He estudiado en Madrid, en Salamanca. Les digo con autoridad científica que el albinismo no es maldición ni enfermedad contagiosa. Es simplemente una condición de nacimiento, tan inocente como el color de sus propios ojos». El nuevo párroco alzó su crucifijo. «Y yo, como representante de la Iglesia, les digo que Dios no crea monstruos, crea diversidad, crea belleza en formas que nuestra ignorancia no siempre comprende». Doña Remedios, anciana y encorvada pero con voz poderosa, gritó: «Yo maté a mi propia hija por creer estas mentiras. No permitan que la ignorancia destruya más familias. No sean como yo fui». La turba vaciló. Las antorchas bajaron lentamente. Algunos rostros mostraban vergüenza, otros confusión,
Pero el odio comenzaba a desintegrarse ante el testimonio colectivo. Una mujer entre los aldeanos dio un paso adelante, luego otra y otra. Pronto, una docena de mujeres formaron un semicírculo protector alrededor de la familia Albina. «Basta», dijo una de ellas simplemente. «Ya basta». La familia perseguida fue acogida esa noche, alimentada, curada, protegida. Y cuando Isadora partió 3 días después, dejó atrás no solo una familia salvada, sino un pueblo transformado. El viaje de regreso fue triunfal. La caravana cantaba canciones andaluzas que hablaban de esperanza y renovación. Mateo cabalgaba orgulloso junto a Diego. Lucía enseñaba a los otros niños las canciones que su madre le había enseñado. Gabriel dormía en los brazos de doña Remedios, quien lo mecía con ternura de abuela. Los años siguientes trajeron más cambios. El orfanato creció hasta albergar 50 niños. Mateo estudió medicina con Diego, mostrando talento excepcional. A los 17 años ya ayudaba en cirugías complejas. Lucía se convirtió en maestra querida, especializada en enseñar a niños con discapacidades. Gabriel, el más sensible, sintió el llamado religioso y se ordenó sacerdote, un sacerdote que predicaba inclusión y amor, no miedo. Diego e Isadora tuvieron 2 hijos más, una niña y un niño, ambos sin albinismo, pero criados para valorar las diferencias. Su hogar se convirtió en santuario para cualquiera que necesitara refugio. Doña Remedios vivió hasta los 85, sus últimos años dedicados completamente a los niños del orfanato. Murió en paz, sosteniendo la mano de Lucía, susurrando: «Blanca, finalmente puedo reunirme contigo sin vergüenza». Amparo enseñó su conocimiento de hierbas a una generación completa de curanderos, rescatando sabiduría ancestral del olvido. Su legado perduró en cada remedio, cada cataplasma, cada infusión que sanaba. 10 años después del día que Isadora fue expulsada, el pueblo organizó una ceremonia especial. Bajo el olivo antiguo de la plaza, develaron un monumento, una estatua de mármol blanco representando a una mujer con 3 niños. La placa decía: «A Isadora Blanco de Mendoza, quien nos enseñó que el mayor milagro no viene del cielo, sino del corazón humano que se niega a rendirse ante el odio. Que su ejemplo ilumine nuestro camino para siempre». Isadora, ahora de 40 años, con hebras plateadas en su cabello ya blanco, contempló la estatua con lágrimas silenciosas. Sus 3 hijos adultos la rodeaban. Diego sostenía su mano. Decenas de niños que habían pasado por el orfanato habían regresado para la ocasión. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diego. Ella sonrió, esa sonrisa que había sobrevivido al invierno más cruel, al hambre más despiadada, al rechazo más doloroso. «Siento que Tomás estaría orgulloso. Siento que cada lágrima valió la pena. Siento que el amor finalmente ganó». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Andalucía como habían brillado 1000 años antes y brillarían 1000 años después, Isadora subió a la vieja montaña. La choza abandonada seguía allí, ahora cubierta de enredaderas y flores silvestres. Se sentó en el umbral y miró hacia el valle. Las luces del pueblo titilaban como luciérnagas. Podía ver el orfanato, iluminado y lleno de vida. Podía escuchar, llevadas por el viento, las risas de niños que nunca conocerían el rechazo que ella había sufrido. Sacó del bolsillo 3 objetos: la alianza de Tomás, una flor blanca seca y una carta que Mateo había escrito años atrás cuando aprendió a escribir. «Mamá es la persona más valiente del mundo». Los sostuvo contra su corazón y habló al viento, a las estrellas, a Tomás donde quiera que estuviera. «Lo logramos, mi amor. Contra todo, contra todos, lo logramos». Y en esa montaña donde casi había muerto, donde había encontrado fuerza que no sabía poseer, donde había plantado semillas imposibles que florecieron contra toda lógica,
Isadora Blanco de Mendoza, madre, sanadora, revolucionaria silenciosa, finalmente permitió que la paz la envolviera como manto tibio. Abajo, en el pueblo que una vez la rechazó y ahora la veneraba, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no por tragedia ni por alarma, sino en celebración, porque habían aprendido la lección más importante: los milagros no nacen del cielo, nacen del amor inquebrantable de quienes se niegan a dejar que la oscuridad gane, y ese es el milagro más grande de todos. Fin. Los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen manos de madre y corazones que desafían al mundo entero. Esta historia está tocando tu corazón. Entonces, suscríbete y vive la próxima.